Bueno, buenas tardes para todas y todos. Vamos a iniciar con este maravilloso panel relacionado con plantas y prácticas culturales. Venimos con estas maestras que tienen unos saberes muy importantes y quiero que iniciemos esta conversa haciendo, digamos, una reflexión alrededor de las plantas, pero no solamente como un recurso natural, sino que hablábamos un poco cómo las plantas también son un recurso para el sostenimiento de la vida, ¿no? También son un recurso económico, es decir, pueden servir como un sostén económico para las comunidades y una forma de sostén cultural y de cohesión social. Entonces quiero iniciar con esta primera pregunta y es: ¿cuáles son esas plantas que ustedes consideran que son las más importantes para sus comunidades y cuál es el uso que se le dan a estas plantas? Bueno, muy buenas tardes. Ay, contéstenme. Gracias, muy amable. Miren, para nosotros las plantas hacen parte de nuestra vida desde que nacemos hasta que morimos. Sabemos que en todas las culturas la naturaleza hace parte de esa cotidianidad. Pero resulta que para nosotros en el Pacífico, lo es todo. Y las hemos seleccionado aquellas plantas que nos curan, aquellas plantas que nos alimentan, aquellas plantas que nos espantan de los malos espíritus y de las malas energías, aquellas plantas que nos hacen dar ese aroma frecuente, que nos aromatizan. Entonces, de ahí partimos en esa selección de estas plantas y saber cuáles de estas plantas son las que nosotros podemos compartir sin obtener un dinero, por considerar tan necesario que es viable que todos la conozcamos y que todas las tengamos, y también saber cuáles son estas plantas con las cuales uno puede obtener un valor agregado para cultivar esto y comprar aquello. Bien, por acá Natalia, no sé si quieras mencionar algo sobre el tema de las plantas, sobre cuáles son las más importantes, por ejemplo, en tu territorio y cómo es el uso que se le dan. Muy buenas tardes, me llamo Natalia Mendoza y me da mucho gusto estar aquí en Petronio compartiendo con ustedes sobre las plantas. No, las plantas más conocidas que nosotros tenemos y que las plantas son un producto de nuestra región, de nuestro pueblo, es como decir la verbena, el chivo, la verdolaga, ¿cómo le digo? Hay muchas plantas que entre veces nosotros no las conocemos y son buenas para nuestro beneficio, como el chivo. Pilucha, dele. Muy buenas tardes. Como ya lo dijeron las compañeras, las plantas, nosotros nacimos con ese conocimiento, lo traemos, lo llevamos arraigado, nuestra sangre. No es algo que nos nació de un día a otro, nacimos con ese conocimiento. Desde que nacemos, como lo dijo la compañera, hasta que morimos, nacimos con ese conocimiento. Cuando nosotros, nuestras madres, soy madre de 5 hijos y mi mamá era mi partera, cuando íbamos a dar a luz, los partos que yo tuve fueron de agua, y mi mamá nos daba a nosotros, lo primero que nos daba era el quemao para fortalecernos, y luego de eso nos colocaban un pando y cuando pintábamos ya era hora de dar a luz. Pero las hierbas, todas las hierbas que hay en todas las diferentes regiones, no solamente de Tumaco, sino que de todo Colombia, son muy importantes porque cada una conlleva, cada una de su importancia para lo que lo utilicemos. Voy a contar una pequeña reseña. No hace mucho estuve en el médico y me diagnosticaron que tenía problemas de diabetes. Pues algo que uno le digan que uno tenga ese problema, pues uno se, Dios mío, ¿por qué?
pero yo porque que siempre me he cuidado, no. Pues gracias al Señor, al tener este conocimiento, hoy puedo decir en el nombre de Cristo Jesús que no lo tengo. Gracias a las hierbas, con el guayabo, la guanábana y la canela, tomándola juiciosamente, gracias a Dios hoy no la tengo y le doy gracias al Santísimo. Gracias, Dios les bendice. Bueno, esto nos da unas ideas frente a cómo estas plantas o estas hierbas también cumplen una función en términos de la salud, ¿cierto? De la salud, del cuidado del cuerpo, del cuidado de la familia, pero también quisiera que le contáramos un poco al público sobre cuál es ese rol que cumplen estas sabedoras alrededor de los conocimientos sobre las plantas, es decir, cuáles son estos oficios en el Pacífico que acuden a las plantas para poder reproducir, digamos, estos saberes y cómo lo hacen. ¿Ustedes qué conocimiento tienen de estas? Bueno, ustedes mismas utilizan las plantas para, digamos, elaboraciones de productos, entonces quiero que hablemos un poco sobre esto. Bueno, las manifestaciones del Pacífico colombiano, que son saberes heredados de nuestros ancestros, cumplen unos roles muy importantes y es, el primero, la seguridad alimentaria, el segundo, la salud y velar por el bienestar social de todas las comunidades. Y además fueron las bases que tuvieron nuestros ancestros para poder fortalecer los territorios, haciendo que sean como esas costumbres dentro de esos saberes para poderse llamar comunidad. Allí entra el rol de la cocinera. La cocinera tiene sus azoteas o sus eras, que les llamamos, y ella las clasifica. En una era tiene las plantas que son para agregarle a las comidas, para saborear el pescado, la carne, el pollo, la gallina. Entonces la tienen en una azotea aparte. De esas plantas estamos hablando de la cebolla, estamos hablando del orégano, del cilantro, de allá hay una planta que le llamamos chillangua, acá le dicen otro nombre. Tenemos, esas plantas no pueden faltar en ninguna casa, porque esas son las plantas que ancestralmente cumplen esa función para alinear las comidas. Hay otra azotea donde están las plantas aromáticas que se combinan con los bebedizos o con las aguas, con las bebidas dulces. Y entre esas plantas tenemos la albahaca, tenemos el limoncillo, el orozul, se me escapan, pero son en esa línea que vienen estas plantas con las que hacemos los bebedizos, agua de panela, y hasta le damos a los bebés la hierbabuena. Son una azotea. En otra azotea tenemos unas plantas que vienen siendo para una aplicación de una medicina más fuerte y que son muy selectas porque ya ahí viene la curandera. Ahí entra la curandera que desde el principio que ella siembra su planta, ella se arma de un poder que tiene que ver con la luna o tiene que ver con la menguante. Hay otras plantas que tienen que ver con que no puede ser en las horas de sol, que tiene que ser al amanecer y de esa manera se debe recoger. Es donde vienen esos mitos, ¿ya? Vienen esos mitos con que crecimos nosotros, dándole vida y dándole esa narrativa y esa creencia en todo lo que nosotros hacemos referente a las plantas medicinales para curar enfermedades más fuertes, como por ejemplo coger la ruda, coger la misma albahaca o coger plantas amargas como la malva. Vienen siendo estas clases de plantas. Y también por allá, por un rinconcito, hay una azotea
que son unas plantas que siendo tan necesarias no se pueden comer, ni se les puede agregar a ninguna bebida, sino que son plantas únicamente para uso tópico. Es allí donde se hacen los saumerios, allí donde se hacen los emplastos, donde se hacen diferentes acciones curativas y que a través de esa sabiduría ancestral se caracteriza en la casa de una persona. Usted puede con mucha facilidad llegar a una casa y con el sembrado de sus plantas usted saca la conclusión quién es la persona que vive allí. Una partera detrás de su casa generalmente tiene un árbol muy grande de nacedero, porque es su primera planta que ella le da su primer bebedizo a la mujer cuando le da luz y ella se protege. Entonces, ¿qué hace la demás comunidad? Ah, no, esa planta es muy importante. Y usted va al Pacífico y en cada casa o en cada cuadra usted encuentra, en cada vuelta de una esquina, encuentra un árbol de nacedero, porque ese es el árbol de la vida. Ese es el árbol que toda mujer, cuando da luz, con esas hojas le preparan un nacedero para eliminar todas las impurezas que le deja el parto y para que su bebé tenga una buena vida. Si usted va a una casa y encuentra unas plantas esotéricas, como puede ser el limoncillo, puede ser la misma, se me escapan algunas plantas, pero yo, que son para uso únicamente de terapias, ¿no? Como hay una planta que no es el... Sí, es decir, hay diferentes clases de plantas. Tal vez se me escapan porque mi área es curar, pero para la reproducción, ¿no? Entonces yo utilizo mucho el nacedero, el anamú, el calambombo, estas otras plantas. Y usted, por medio de esas plantas que usted mira, el paico, son plantas que en lugar de usted ir a la tienda a comprar un remedio para purgarse, usted coge una planta, 2 hojas, la cocina y con eso tiene usted un poderoso purgante. Toda esa clase de sobrevivencia que tenemos nosotros en el Pacífico, lo hacemos y lo hemos hecho gracias al conocimiento de las plantas. Bueno, muy bien. Ahora ustedes hablaban un poco sobre el papel de las curanderas, el papel de las maestras bicheras, por ejemplo, de las parteras, pero quiero que hablemos un poco sobre este rol de las aliñadoras. Acá tenemos, digamos, 2 expertas en este oficio, que de alguna manera conocemos estos oficios tradicionales alrededor de la partería, la curandería, pero creo que este es un oficio importante a resaltar a propósito del uso o de alguna manera la reutilización de los alimentos en combinación también con el uso de ciertas plantas. Entonces quiero que nos cuenten un poco sobre este rol y también sobre esta asociación de la que ustedes hacen parte. Bueno, yo por lo menos soy jefa de producción de la colatina de marisco de pescado, ¿sí? Entonces nosotros hacemos el colágeno de la escama de pescado, porque eso es muy curativo también. Es curativo porque eso es para los huesos, para calcio y también para la piel también, porque eso es muy bueno, porque el marisco es que da la fortaleza y da calcio también. ¿Ahí? Y compañera, siga. Bueno, la asociación Asofalipre se llama Asofalipre, Asociación de Familia de Mujeres Aliñadoras Pioneras del Rendering. Tenemos prácticamente 3 años de constituidas, somos mujeres y 2 compañeros que son del LGTBI y jóvenes también que también nos apoyan de una u otra manera, por ahí andan unos dositos volando. Entonces, esta asociación nació a raíz de que había muchos coproductos del pescado o desperdicio, como le llaman algunos, que lo tiran al mar
Y pues entonces nació esa idea de una niña que se llama Daniela, no está aquí, y pues convocó a estas señoritas, nosotras, nos convocó para que pudiéramos recoger y recopilar lo que son las escamas de pescado, las vísceras de pescado y todo lo que tenga que ver con el pescado. Prácticamente de pescado nosotros no botamos nada, son las escamas, las vísceras, las agallas, el buche, las branquias, todo lo transformamos en aprovechamiento para poder así darle también algo viable y también, digámoslo, también al mismo tiempo, también nosotros de una vida útil, también podemos también nosotros fortalecernos como madres, cabezas de familia, que somos la mayoría. Sacamos escama de pescado, aceite de pescado, harina de pescado, fertilizante para las plantas, de lo que son las branquias, se hace buche de pescado, seco de buche de pescado, con las agallas, que es muy delicioso, seco de huevo de pescado. Bueno, lo que el pescado nos brinda a nosotros como mujeres aliñadoras, que nos pueden encontrar en la plaza del mercado, es un aprovechamiento 100% muy importante. Nosotros no desperdiciamos nada, todo lo que nos brinda es algo como para que nosotros podamos subsistir y mejorar nuestro modo de vida. También las harinas, nosotros las utilizamos en lo que son las piscinas, para darlas a las personas que tienen piscina de camarón o que también ellos tienen criaderos de pescado. Es algo muy hermoso. Me gustaría que fueran y nos visitaran en la plaza del mercado. Algunos de ustedes van mucho a Tumaco y fueran que se empoderaran y visitaran para que pudieran probar y degustar lo que es la gelatina de escama de pescado. Yo sé que les va a encantar. Gracias, Dios les bendice. Bueno, esta visita es necesaria y creo que vamos a tener esa iniciativa de poder visitarlas. Ahorita nos contaba sobre cómo esto se vuelve un sustento económico, ¿no? Y cómo el uso de las plantas también para las comunidades se convierte en una forma de recurso también económico, ¿no? Pero también quiero que le contemos al público sobre esa parte de los retos que ustedes han enfrentado con el uso de las plantas, por ejemplo, a nivel del uso de las plantas para temas de salud, para temas de curar o estos temas de reproducción que nos contabas, por ejemplo, tú, o en el caso de las maestras que nos comentaban cómo se reutilizan todos estos alimentos para evitar estos desperdicios y de alguna manera hacer sostenible a sus familias y a las comunidades, pero también qué retos se han enfrentado alrededor de todos estos saberes que ustedes reproducen y con los que se encuentran en el camino. Bueno, yo como transformadora del biche tengo un conocimiento heredado ancestralmente, que el biche es muy débil. Cuando se hace el biche es un producto que está sin terminar de hacer, ¿ya? Es un producto que todavía no está maduro, y recuerdo que la historia dice que nuestros ancestros lo potencializaron precisamente con las plantas. Fue con las plantas que ellos crearon una bebida sanadora del alma y del cuerpo. ¿Para qué? Porque el biche y las bebidas que se hacen, por ejemplo, la bebida curada, que es con base de biche y de muchísimas plantas, nosotros las encontramos desde que nacemos hasta que morimos. Y encontramos estas bebidas en el nacimiento, en la muerte de los niños, chigualos o gualíes, y también en los velorios. Quiere decir que socialmente y de una manera espiritual, este mundo de las plantas ha invadido nuestras casas, nuestra mente, nuestra vida, y sentimos que estar cerca de ellas nos puede proveer la salud, nos puede proveer de un buen vivir. Tenemos plantas que así como nos alimentan, yo soy de Timbiquí, Cauca, y soy de la parte de Marea, donde se ve mucho el pescado, los mariscos, la piangua, el camarón, todo eso. Pero tengo familiares que están en la parte alta
de los ríos donde no llegan los mariscos. Y hay una planta que de generación en generación ha sido un sustento muy importante y es la ortiga. Con la ortiga nosotros preparamos un plato que se llama yuyo. No sé si lo han escuchado, pero el yuyo se hace de la ortiga. Y durante los tiempos que vivieron nuestros ancestros, en la época inicial que llegaron, ellos encontraron mucha ortiga en el territorio. Esta fue una grandeza, encontrar mucha ortiga en el territorio. Y ellos se alimentaron de esa planta. Era una alimentación tanto para niños como para adultos. La molían y sacaban un jugo, y ese jugo se le daban en los teteros a los niños. Para los adultos hacían una poteca, algo así como se hace con el zapallo, o una crema, y también eso era la comida del día. Cuando comenzaron a cultivar el maíz, fue una buena fusión de esa planta con el maíz. Y miren que hasta ahora se usa mucho como plato principal y un plato que marca mucho la identidad en el territorio, y que también ya a nivel de los que estamos en la ciudad lo preparamos porque lo hemos agregado en los restaurantes, y eso genera unos ingresos muy importantes para aquellas madres, aquellas cabezas de hogar, porque hay mucha gente que cabeza de hogar no solamente es la mujer, también hay muchos hombres que les ha tocado lucharse y guerreársela fuertemente. Y ese plato ha sido tan importante que de allí se han derivado otros productos. Ya están haciendo el vino de esa bebida, vinete, están haciendo también. En la rama de la salud, alivia muchos dolores. La compañera hablaba del problema del azúcar. Les cuento que esa planta es muy buena para minimizar el grado de azúcar en la sangre, esos niveles de azúcar tan altos que nos están frecuentando. También lo rebaja mucho el ya comido como yuyo. Y se ha descubierto también científicamente que esa planta es tan potentemente hierro, es muy potente, que si una persona consume mucho tiempo el yuyo, antes de operarlos, la anestesia no les coge, ¿ya? Entonces eso ha hecho que las personas, o sea, el alto potencial que tenemos, la parte de Timbiquí, de fortaleza en los huesos, se debe precisamente al yuyo, ¿ya? También nosotros en la parte, ya no hablamos del alimentario, hay unas mujeres en la zona de Guapi, se ve en el Cauca, Guapi, López y Timbiquí, me imagino que en Tumaco se hará. Ellas han creado una asociación que se llama Chillangua, y Chillangua está repartido sus saberes en diferentes lugares. Tienen una siembra altísima, pero súper alta, de chillangua, poleo, albahaca, orégano, la cebolla cambray. Y esas mujeres todos los días, miren, todos los días, tipo 5 de la mañana, 5:30, están recolectando esas plantas. Hacen unos manojos y las bajan a la galería, las bajan al pueblo a repartirlas en todas las casas, porque todas las casas está la costumbre de comprarlas para agregarlas a sus comidas. Entonces, ese es un valor, es algo que se ha recuperado en las plantas, de este trabajo antiguo que dejaron los ancestros de conservarlas. Se ha venido multiplicando aún más, a tal grado que la mayoría de las personas del Pacífico que estamos aquí en Cali consumimos esas plantas porque ellas nos las mandan licuadas en unos tarros. Todas las recogen, las mandan licuadas y las mantenemos en la nevera. Eso nos duran 15, 20 días. Y nos están, o sea, ese tarro tiene un costo donde ellas ya no se les pierde nada. Porque antiguamente las plantas llegan a un estado de madurez que ya secas pues no tienen ningún beneficio. Y de esta manera ellas siembran más, reparten más las plantas y están siempre frescas. Y nosotros seguimos con las costumbres nuestras del Pacífico de seguir cultivando y comiendo de lo que producimos.
Muy bien. Esto que usted nos está comentando creo que tiene que ver mucho con esta parte de cómo la comunidad también está aliada como un tejido social, ¿cierto? Como un tejido que se conecta, por ejemplo, mujeres, hombres que cultivan estas plantas, estos alimentos, que posteriormente usan, curanderas, parteras, que posteriormente se los entregan a personas que lo necesitan y que necesitan del cuidado de su salud. Y cómo esto se vuelve como una reproducción del cuidado de la vida y de la salud finalmente, ¿no? Se da vida por medio de las plantas y de los alimentos. Y para cerrar, me gustaría hacer una última pregunta para que podamos participar, y es cómo las plantas o estos saberes que ustedes tienen alrededor de los alimentos y el uso de las plantas tiene un aporte en términos de la reconciliación de los territorios, por ejemplo, en términos de la paz y en términos de la recuperación del tejido social de las comunidades. ¿Cómo ustedes creen que estos saberes han aportado y cómo también esta conexión con las plantas tiene ahí una incidencia o un impacto importante? Bueno, las plantas han tenido un impacto importante a raíz de que, digámoslo así, que lo voy a tomar, que no me gusta tomar la palabra, han venido dándose muchos acontecimientos o la toma de jóvenes que se han ingresado a diferentes grupos, pero también esos jóvenes también han querido salir y han querido mostrarse que también no solamente con las armas se puede construir un país lleno de paz y de armonía, sino que también en el campo, desde el campo también se puede luchar y construir un país lleno de amor y de armonía. No tanto con plantas medicinales, sino que también con productos también, que también nos da el campo y que recibimos también del campo, tales como es el arroz, el café, el chocolate, la caña y miles de otros productos que también mujeres, niñas, se han metido también ellas allí para también poder construir y hacer ese país, esa Colombia tan añorada que cada uno de nosotros, cada día le pedimos a grito que tengamos esa paz tan hermosa. Las plantas en nuestro territorio son una parte fundamental, con las parteras, en la casa, cuando uno tiene alguna dolencia, en las partes, uno también utiliza un cangrejo que se da en Tumaco, uno lo abre y se unta aquí en las partes para que no duela. No solamente las plantas, hay diferentes otros productos también que podemos tomar, que no son plantas, pero que también son muy curativas, como la papa, la cáscara del banano, la cáscara de la manzana, que muchas veces lo desechamos por no saber el valor tan importante que tienen. Varias veces uno no carece de sueño, y bueno, siempre nosotros cuando estábamos pequeños, no que la mamá quería salir o el papá y nos daban zumo de papa, también podemos tomar zumo. Ahí está la cáscara de banano, la podemos colocar a consumir, y para poder tener un sueño bien sabroso, tomamos un vasito de esa agüita de banano también, y vamos a sentirnos por la mañana muy bien, porque el sueño es algo muy importante, muy reparador, aunque algunos no lo vean así. El sueño es muy reparador. Bueno, y así en diferentes otras oportunidades también lo que son para construir la paz, ese gobierno también está apoyando a mujeres, no solamente mujeres a organizaciones, sino que mujeres que no están constituidas, también nos están dando también ese apoyo para que podamos también nosotros conformarnos de esa manera. Y también como nosotras las mujeres en la costa pacífica, la cabeza es la mujer. El hombre está ahí, no vamos a decir que no está ahí, pero la mujer siempre es la cabeza, la que construye, la que dirige. Siempre estamos ahí en esa parte apoyando. Entonces, siempre de esa manera estamos dirigiendo a nuestros hijos. Si nosotras tenemos trabajo, en la casa no va a faltar nada, y siempre estamos construyendo un hogar seguro,
y firme para nuestros hijos, que es lo más importante. Muchísimas gracias, maestras. Agradecerles este espacio, esta conversación tan enriquecedora y que nos aporta muchísimo en términos de conocer la cultura del Pacífico, el uso de las plantas en las prácticas culturales. Muchísimas gracias. Démosles un aplauso a estas maravillosas maestras. Gracias. Muchas gracias.